Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En Sheffield, Johnny fue testigo de cómo su barrio multicultural se derrumbaba bajo las presiones socioeconómicas. Cuando era niño, el autor Johnny Pitts no pensaba demasiado en lo que significaba ser negro en Europa. Su padre era un cantante afroamericano de Brooklyn, y su madre provenía de una familia británica blanca de clase trabajadora con raíces irlandesas. Los dos se conocieron en la década de 1960, cuando el padre de Johnny estaba de gira por Gran Bretaña con su banda pirata, The Fantastic Temptations. Finalmente se establecieron en Sheffield, donde nació Johnny. Pero en Firth Park, la zona donde creció Johnny, su herencia mestiza no era tan inusual. El mensaje clave aquí es, en Sheffield, Johnny fue testigo de cómo su vecindario multicultural se derrumbaba bajo las presiones socioeconómicas. Firth Park es un distrito de clase trabajadora de Sheffield. Comenzó como un proyecto de viviendas para trabajadores inmigrantes de las colonias británicas a finales del siglo XIX. Hoy en día, está compuesto por una mezcla de descendientes de trabajadores, familias blancas de clase trabajadora, inmigrantes de segunda generación de Yemen, India y Jamaica, y, más recientemente, refugiados de Siria, Somalia y Kosovo. Johnny recuerda a Firth Park como un vecindario áspero pero vibrante, dinámico y racialmente tolerante. Desde la ventana de la habitación de su infancia, observó muchos de los dramas y comedias multiculturales que se proyectaban en las calles de abajo, desde bodas yemeníes y fiestas de reggae hasta tiroteos entre pandillas y negocios de drogas. Fue esta atmósfera la que, desde la década de 1970 hasta la década de 1990, convirtió a Firth Park en un lugar popular para uno de los movimientos culturales negros más importantes, el hip hop. Su amigo blanco Leon y su amigo yemení Mohamed introdujeron a Johnny en la cultura negra clandestina del hip hop de Sheffield, que incluía fiestas ilegales en las calles y la emisora de radio pirata SCR. Pero a mediados de la década de 1990, cuando Johnny era adolescente, la vibrante vida social y cultural de Firth Park había empezado a desmoronarse. La globalización y el libre comercio habían erosionado muchas de las industrias locales de las que dependían las comunidades de clase trabajadora e inmigrantes. Bajo esta creciente presión socioeconómica, un aire de depresión y desesperación comenzó a apoderarse de la vida en Firth Park. Muchos de los amigos con los que Johnny creció se vieron atrapados en una pobreza debilitante y recurrieron al alcohol, las drogas y el crimen. Sheffield le había dado una vez a Johnny una identidad de clase trabajadora orgullosa y multicultural. Esto cambió después de sus estudios en Londres. Cada vez sentía más que no tenía un lugar en las comunidades negras y morenas en las que había crecido, ni en el país mayoritariamente blanco que las rechazaba. Empezó a preguntarse qué significaba ser negro y europeo, y especialmente qué significaba ser ambos al mismo tiempo. Decidió que la única forma de responder a estas preguntas era ir de mochilero por el continente y descubrirlo por sí mismo. París reveló las profundas conexiones históricas entre Europa, África y la América Negra. Fuera de comunidades como Firth Park, los europeos negros pueden parecer invisibles. Muchos son inmigrantes de primera o segunda generación de antiguas colonias europeas, como Mozambique y Ghana. Trabajan largas e impares horas como limpiadores, taxistas o guardias de seguridad. Y muchos viven escondidos en proyectos de viviendas en las afueras de sus ciudades. Esto crea la ilusión de que no existe la Europa negra. Pero solo hizo falta una parada en París para convencer a Johnny de que se trataba de un gran error. El mensaje clave aquí es, París reveló las profundas conexiones históricas entre Europa, África y la América Negra. Además de Londres, París es una de las ciudades más negras de Europa. Barrios como Barbès Rochechouart y Château Rouge albergan varias comunidades africanas, y cuentan con un rico tapiz de tiendas marroquíes, restaurantes senegaleses y galerías de arte panafricanas. Las conexiones entre estas comunidades africanas y Francia son profundas, sobre todo, por supuesto, debido al colonialismo francés. El famoso autor francés Alexandre Dumas, por ejemplo, que escribió clásicos como Los Tres Mosqueteros, era afroeuropeo,
su abuela era una esclava de la antigua colonia francesa de Haití, comprada por un aristócrata francés a finales del siglo XVIII. Pero París también tiene algunas conexiones inesperadas con la América Negra. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos estacionó una unidad afroamericana llamada Harlem Fighter's en Francia. Estos soldados introdujeron a los franceses en la cultura afroamericana, especialmente la música jazz. Al final de la guerra, los parisinos habían adquirido cierto gusto por la cultura afroamericana y viceversa. Simultáneamente con el renacimiento de Harlem en Nueva York, el movimiento de la negritud de los años 30 atrajo a famosos afroamericanos como el escritor Richard Wright y la cantante Josephine Baker a París. A ellos se unieron artistas e intelectuales de las antiguas colonias francesas, como el escritor Aimé Césaire de Martinica y el poeta senegalés Léopold Sédar Senghor. Juntos, estos primeros revolucionarios africanos se propusieron celebrar la negritud como la cúspide del arte y la belleza. Al tropezar con una protesta callejera durante su visita, Johnny se encontró inesperadamente entre sus herederos modernos. Parisianos negros de todos los ámbitos de la vida protestaban contra el perfumista francés Jean-Paul Guerlain, que acababa de utilizar descaradamente la palabra N en la televisión nacional. El hecho de que Guerlain se sintiera lo suficientemente cómodo como para usar el insulto pone de relieve un problema más profundo de racismo e injusticia racial, que no se ha controlado en Francia durante tanto tiempo. El comentario racista deshumanizó e hizo invisibles las vidas de muchos parisinos negros, personas como los inmigrantes recientes del norte y el oeste de África, que se ven obligados a vivir en barrios pobres, aislados en las afueras de París y que tienen trabajos mal remunerados, a menudo con trabajos forzados. La comunidad negra de Bruselas fue pionera en la nueva identidad afroeuropea. Bruselas, la siguiente parada de Johnny, alguna vez fue votada como la capital más aburrida de Europa. Sin embargo, la superficie limpia y burocrática de la ciudad esconde un capítulo particularmente brutal de la historia africana. El dominio colonial de Bélgica en el Congo a principios del siglo XX se cobró la vida de más de 10 millones de congoleños. Este es el mensaje clave: la comunidad negra de Bruselas fue pionera en la nueva identidad afroeuropea. Durante una visita al Museo Real de África Central, Museo de África, en las afueras de Bruselas, Johnny se dio cuenta de lo poco que Bélgica tiene en cuenta su pasado colonial. El museo se construyó para la Exposición Mundial del Rey Leopoldo II en 1897, que se inauguró con una exposición en vivo de 267 congoleños enviados desde África. Hoy en día, el museo aún alberga una colección polvorienta de reliquias del dominio colonial de Bélgica, apenas contextualizadas por los explicadores modernos. Incluso el centro turístico de la ciudad de Bruselas está repleto de recuerdos de la propaganda colonialista. En una tienda dedicada al famoso dibujante belga Hergé, Johnny se topó con un cómic titulado Tintín en el Congo de 1931. Esta aventura de Tintín presenta al querido personaje principal que viaja al Congo, donde se encuentra con varias caricaturas groseras y racistas de africanos, caza furtivamente innumerables animales salvajes y se hace pasar por el Salvador Blanco. Esta pieza demasiado reciente de propaganda colonialista, a la que Hergé no renunció hasta 1970, pasa por alto convenientemente el hecho de que la verdadera razón de la invasión belga del Congo fue explotar los ricos recursos de marfil y caucho del país, en uno de los procesos más brutales y violentos de la historia. Del legado colonialista de Bélgica, nació la noción contemporánea de afropeanismo. Fue la cantante belga congolesa Marie Daulne quien utilizó el término por primera vez para describir su proyecto musical con el cantante de Talking Heads, David Byrne, que fusiona influencias africanas y europeas. Más tarde, Byrne escribió la música de Daulne como un manifiesto sutil para una nueva identidad holística de la Europa negra. La comunidad africana del distrito de Matonge en Bruselas ofrece más ejemplos que representan cómo es la vida afroeuropea. Allí encontrarás una mezcla de restaurantes, peluquerías, tiendas de segunda mano y clubes de jazz congoleños, ruandeses y sengaleses. Deambulando entre estas diferentes comunidades africanas en Bruselas, encontrarás a muchos nómadas culturales negros, como Johnny, que sienten que no pertenecen a ninguna clase, raza o nación en particular, y que están unidos por esta fluidez.
En Ámsterdam, jóvenes activistas afrosurinameses preservan el legado de los revolucionarios afroamericanos. ¿Sabía que los distritos neoyorquinos de Brooklyn, Harlem y Bedford-Stuyvesant llevan todos los nombres de ciudades holandesas? Al igual que París, los Países Bajos y su capital, Ámsterdam, tienen profundas conexiones históricas con Nueva York, muchas de las cuales provienen de la comunidad negra de Ámsterdam. El mensaje clave aquí es, en Ámsterdam, los jóvenes activistas afrosurinameses están preservando el legado de los revolucionarios afroamericanos. La minoría étnica más grande de los Países Bajos son los afrosurinameses, descendientes de africanos occidentales esclavizados traídos en la época colonial. Si bien los Países Bajos tienden a adoptar la típica amnesia europea en lo que respecta a su pasado colonialista, los afrosurinameses de Ámsterdam han logrado formar una comunidad política distinta y orgullosa a lo largo de las décadas. Desempeñaron un papel en el renacimiento de Harlem en Nueva York en la década de 1930, apoyaron el movimiento independentista surinamés de la década de 1970, y participaron en la difusión de la política marxista internacional en el siglo XX. Un centro moderno de la comunidad afrosurinamesa, la Casa Hugo Oliphant, se encuentra justo en el centro del barrio rojo de Ámsterdam. Fue absorbida por la asociación más antigua de Surinam, Ons Suriname, en la década de 1970. Hoy en día, es un centro comunitario multifuncional que sirve como un espacio de organización de base y un estudio creativo de bricolaje. Entre otras activistas, alberga New Urban Collective, una red feminista queer de estudiantes afro-holandeses que trabajan para preservar la historia negra. Sus archivos negros contienen miles de escritos de importantes pensadores negros, desde el poeta jamaiquino Claude McKay hasta el líder estadounidense de los derechos civiles W. E. B. Du Bois. El archivo también contiene el legado olvidado de los revolucionarios holandeses estadounidenses Otto y Hermina Wiswoud. Nacidos en la Guayana británica y holandesa, los Wiswoud se conocieron en Harlem, donde fueron recibidos en una próspera escena de intelectuales y creativos negros. Más tarde, Otto se convirtió en el primer miembro negro fundador del Partido Comunista de los Estados Unidos, e incluso conoció a Lenin en Moscú. Pero cuando el sentimiento anticomunista comenzó a difundirse en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, se exilió. Utilizó su pasaporte holandés para emigrar a Ámsterdam, y Hermina lo siguió poco después. Allí, la pareja tomó rápidamente las riendas de Ons Suriname, y convirtió a la organización afrosurinamesa en un vehículo que abogaba por la política socialista. The New Urban Collective se esfuerza por preservar las historias de activistas afrosurinameses como los Wiswoods con el fin de politizar y movilizar a los afropeanos holandeses en el presente. Por ejemplo, han desempeñado un papel protagonista en las recientes protestas contra Zwarte Piet, una caricatura racista de un cuento navideño infantil que los holandeses insisten en celebrar disfrazándose de negro durante las fiestas. Berlín es el hogar de un movimiento antifascista encubierto y de una próspera comunidad rastafari. Cuando Johnny se registró en su albergue de Berlín, la recepcionista le explicó que estaba a punto de encontrarse con una ciudad fea llena de gente hermosa y abierta. De hecho, para Johnny, Berlín en invierno le pareció muy duro y poco acogedor, y cuando quiso unirse a una manifestación antifascista en el centro de la ciudad, primero pensó que se había topado accidentalmente con un grupo de cabezas rapadas. Pero pronto se enteró de que los aproximadamente 4,000 jóvenes de aspecto alborotado y vestidos de negro eran en realidad miembros de Antifa, una organización antifascista internacional con raíces en los movimientos de resistencia nazis. El mensaje clave aquí es, Berlín es el hogar de un movimiento antifascista encubierto y de una próspera comunidad rastafari. El supuesto objetivo de la marcha de Antifa a la que Johnny se unió en Berlín era conmemorar a Silvio Maya, un miembro de la comunidad que fue asesinado por una banda nazi en 1992. Sin embargo, parecía que el evento consistía principalmente en escuchar música a todo volumen, beber cerveza y entablar pequeñas peleas con la policía. Johnny se dio cuenta de que, aunque protestaban contra la violencia fascista y racista que afectaba directamente a las comunidades minoritarias de Alemania, casi todos los participantes de la marcha eran jóvenes y blancos.
Como en muchos otros países europeos, el racismo sigue siendo un problema frecuente, e incluso mortal, en Alemania. Desde la caída del muro de Berlín, más de 130 personas han muerto en ataques por motivos raciales en Alemania. Entre estos ataques se encuentran los infames asesinatos de la clandestinidad nacionalsocialista, NSU, durante la década de 2000, en los que murieron 10 personas turco-alemanas. En el restaurante sudanés Nil de Berlín-Friedrichshain, Johnny encontró una comunidad que se adaptaba mejor a sus necesidades. Aquí conoció al autodenominado profeta negro Mahoma, quien lo invitó al centro comunitario, club nocturno y centro juvenil Yaam, el mercado de jóvenes artistas africanos. Johnny descubrió que Yaam era el corazón multicultural de la gran comunidad Rastafari de Berlín. Rastafari Makonnen fue un miembro de la realeza etíope de principios del siglo XX. Fue educado por un monje capuchino francés cuando era niño, y más tarde se convirtió en emperador de Etiopía. Su gobierno mundano, táctico y socialista inspiró un nuevo movimiento religioso en Jamaica que fusionó principios del cristianismo, el folclore africano, la política del poder negro y el panafricanismo. En Berlín, Johnny descubrió que tanto los alemanes blancos como los inmigrantes de África Occidental habían adoptado el rastafarismo, que representa la intersección de estas creencias e ideologías, muchos de los cuales se reunirían en la Yaam. Este alegre choque de culturas le recordó a Johnny a la poetisa afroalemana Maya Jim, quien una vez escribió: «Seré africana aunque quieras que sea alemana, y seré alemana aunque mi negritud no te quede bien». Estocolmo cuenta con muchas historias de éxito en Europa, pero puede ignorar las raíces de la injusticia racial. Para muchas personas, los países escandinavos como Suecia representan una especie de utopía europea, un buen sistema de seguridad social, atención médica y educación gratuitas y una cultura progresista y tolerante. Para Johnny, Suecia era un refugio contra las tensiones raciales que prevalecían en muchos otros países europeos. Este es el mensaje clave: Estocolmo cuenta con muchas historias de éxito en Europa, pero puede ignorar las raíces de la injusticia racial. Desde presentadores de televisión hasta chefs, y músicos como Nene Cherry y Quincy Jones III, los medios suecos están poblados por muchos negros exitosos, algunos de origen inmigrante. Según Johnny, el ambiente abierto y tolerante de Suecia es promovido por su filosofía socialista del Folkenmet, que alienta a los suecos a ver a su país como una gran familia. Pero incluso la tolerante Suecia emplea una dudosa doble conciencia cuando se trata de cuestiones de justicia racial. Saleh, un portero de Túnez que Johnny conoció en su albergue sueco, lo resumió así: la gente en Europa cree que hace un favor a los inmigrantes. Pero, solo estamos aquí porque destruyen nuestros países. Y no se equivoca. Sin que muchos lo sepan, Suecia es actualmente el tercer mayor exportador de armas del mundo, justo detrás de Rusia e Israel. La mayoría de estas armas, que han alimentado las guerras en Oriente Medio, así como los golpes militares en África, las fabrica la antigua empresa automovilística sueca Saab. Y en lugar de enterarse y enfrentarse a esta sombría notoriedad, Johnny se dio cuenta de que algunos de los afropeanos suecos bien educados tendían a reprender a los inmigrantes negros más recientes por aparentemente hacer poco esfuerzo por seguir las expectativas culturales y sociales suecas. Por ejemplo, Lucille, una estudiante afrocubano sueca, expresó su preocupación por el hecho de que muchos jóvenes hablen ahora en sueco de Rinkeby, la jerga del mayor barrio de inmigrantes de Suecia. Rinkeby es un conjunto de rascacielos grises y monótonos similares a otros proyectos de vivienda para la clase trabajadora pobre e inmigrante de Europa. Érase una vez, el primer ministro socialista de Suecia, Olof Palme, defendió planes ambiciosos para proporcionar a las comunidades de inmigrantes viviendas, espacios públicos, escuelas y bibliotecas. Sin embargo, tras el asesinato de Palme en 1986 y el auge del corporativismo mundial, muchos de estos proyectos se perdieron, y los inmigrantes fueron expulsados aún más de la ciudad. Al comentar esto, el periodista británico Owen Hatherley escribió una vez que en Estocolmo la socialdemocracia fue abandonada solo para los pobres, sus innovaciones se conservaron para la burguesía. El Moscú moderno guarda pocos rastros de los viejos ideales multiculturales de la Unión Soviética. De todos los lugares a los que había planeado viajar,
Johnny estaba menos entusiasmado con ir a Moscú. En los últimos años, Rusia ha visto un aumento de los ataques racistas contra los inmigrantes, especialmente contra los estudiantes africanos. Cuando solicitó un visado en Londres, incluso el empleado del consulado ruso le advirtió a Johnny que no caminara solo de noche. Pero Rusia no siempre fue un lugar tan poco acogedor para los negros. Por ejemplo, una de las figuras más importantes de la literatura rusa moderna, Alexander Pushkin, era de ascendencia africana. Su bisabuelo Abraham Ganibal nació en Etiopía, fue secuestrado y esclavizado por los otomanos y posteriormente vendido al conde Pedro Tolstoy. En otro ejemplo, Paul Robeson, un actor y cantante afroamericano que viajó a Moscú para filmar durante la década de 1930, quedó cautivado por el trato respetuoso que recibió de la clase obrera blanca de la Unión Soviética. Aquí, escribió en su diario, soy un ser humano. El mensaje clave aquí es, la Moscú moderna guarda pocos rastros de los viejos ideales multiculturales de la Unión Soviética. Sin lugar a dudas, la ideología comunista de la Unión Soviética fomentó la solidaridad entre la clase trabajadora blanca y los movimientos de resistencia negra de Rusia en todo el mundo. En la lucha contra el imperialismo, la opresión y la explotación occidentales, la Unión Soviética se alineó con el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, así como con muchos movimientos independentistas africanos. Desde la década de 1950 hasta la de 1980, incluso alentó a los estudiantes africanos a estudiar en universidades rusas. En consecuencia, muchos líderes afroamericanos y afroamericanos simpatizaban con las ideologías socialistas y comunistas. Las potencias occidentales lucharon contra estas alianzas con todas sus fuerzas. Las agencias de inteligencia estadounidenses participaron en el asesinato de un gran número de líderes negros y socialistas en todo el mundo, desde Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos hasta Olof Palme en Suecia, y el primer ministro del Congo elegido democráticamente, Patrice Lumumba. Finalmente, y según todos los informes, Occidente ganó. La Unión Soviética se derrumbó en 1991, y su espíritu comunitario y multicultural comenzó a decaer. Los nuevos líderes rusos, como Vladimir Putin, alimentaron una ola de nacionalismo, xenofobia y homofobia. Y ahora, muchos de los estudiantes africanos que quedan sufren con frecuencia un racismo manifiesto por parte de los rusos blancos, hasta el punto de que no se aventuran mucho más allá de los campus de las universidades de la ciudad. Muy alejados de los ideales multiculturales del pasado, los estudiantes africanos matriculados en la Universidad de la Amistad Popular de Moscú viven hoy una existencia fría y deprimente, y comparten su campus en las afueras de la ciudad con drogadictos y alcohólicos locales. En Marsella, Johnny encontró una pequeña utopía africana. Para cerrar el círculo de su viaje, Johnny viajó de Rusia a Francia. Esta vez, tomó un tren por Provenza y se detuvo varias veces para admirar algunas de las hermosas villas a lo largo de la costa. Muchos de estos lujosos edificios son reliquias de la época colonial y, más o menos literalmente, están empapados en la sangre de los africanos. La Villa Leopolda, en el pueblo costero de Villefranche-sur-Mer, por ejemplo, la villa más cara del mundo, fue construida por el rey belga Leopoldo II con su dinero congoleño. Y la Villa del Mare en Roquebrune Cap Martin perteneció una vez al oficial militar congoleño Joseph Mobutu, quien conspiró con Bélgica y los Estados Unidos para asesinar al primer ministro congoleño Patrice Lumumba. Sin embargo, una de las antiguas villas francesas albergó a un verdadero ícono negro, James Baldwin. El mensaje clave aquí es, en Marsella, Johnny encontró una pequeña utopía africana. James Baldwin nació en Nueva York, y se convirtió en uno de los novelistas más importantes del movimiento estadounidense por los derechos civiles. Pero debido a su homosexualidad, muchos otros pensadores negros de la época lo mantuvieron a distancia. En la década de 1940, huyó a París y formó parte del movimiento Negritud, antes de establecerse en la ciudad costera de Saint-Paul-de-Vence. Hasta su muerte en 1987, usó su pequeña villa para entretener a celebridades negras como Frantz Fanon, Richard Wright, Nina Simone y Maya Angelou. Para ser un hombre pobre,
gay y negro de Nueva York, había logrado una hazaña increíble, estaba viviendo el sueño francés. Otro tipo de sueño francés es notable en la Marsella contemporánea, una ciudad portuaria industrial no muy lejos de la antigua Casa de Baldwin. Como puerto que conecta a Europa con el norte de África, Marsella ha sido históricamente un lugar de inmigración, multiculturalismo y política de la clase trabajadora. También es el sitio del arte y la literatura de fama mundial. Los Tres Mosqueteros de Dumas, por ejemplo, está ambientada en Marsella. Y en su novela Banjo de 1929, el poeta jamaiquino Claude McKay capturó la belleza libertina de la ciudad a través de los ojos de un joven protagonista africano. Hasta el día de hoy, Marsella es el hogar de muchos norteafricanos de Argelia, Marruecos y Túnez, que coexisten con éxito con una gran clase trabajadora blanca y, más recientemente, también con inmigrantes de Rumanía. El espíritu obrero comunal y sin pretensiones de la ciudad atrajo inmediatamente a Johnny. Para él, Marsella era la bohemia africana que buscaba. En Lisboa, los afropeños de las antiguas colonias portuguesas han construido su propio pequeño mundo. De todas las ciudades que había visitado, Marsella, multicultural y de clase trabajadora, era la que más se acercaba a su sueño personal de Afropía, una comunidad multifacética pero interconectada de afroamericanos y africanos europeos, donde las personas, las historias y las culturas se fusionaron para luchar contra el racismo, el fascismo y la explotación económica. En Lisboa, encontró otro ejemplo de este tipo de solidaridad intercultural de la clase trabajadora. El mensaje clave aquí es, en Lisboa, los afropeños de las antiguas colonias portuguesas han construido su propio pequeño mundo. Muchos de los afropeños de Portugal tienen sus raíces en las antiguas colonias portuguesas de Mozambique, Cabo Verde y Angola. La inmigración bidireccional entre los dos continentes durante la época colonial ha difuminado las líneas entre las identidades europea y africana. Nino, el guía de Johnny en Lisboa, por ejemplo, tiene una madre negra que se identifica como portuguesa, y un padre blanco de Mozambique que se exilió tras la independencia del país. Muchos de estos afropeños viven en una parte de Lisboa llamada Cova de Moura, un asentamiento ilegal de edificios ruinosos, y de poca altura que recuerdan a una favela brasileña. Nino advirtió que Cova de Moura era una zona prohibida para la mayoría de los forasteros, e incluso para la policía local. Sin embargo, con Jacaré, el amigo de Nino, a su lado, Johnny descubrió un distrito vibrante y colorido, con niños jugando en la calle, y paredes cubiertas de murales de íconos negros como Nelson Mandela. Jacaré explicó que, a pesar de la pobreza y la delincuencia, la gente no se iría si pudiera. Cuando visitaron el Centro Comunitario Asociação Cultural de Juventude, en el corazón de Cova de Moura, Johnny entendió por qué. La asociación, que se creó en la década de 1980, funciona como biblioteca infantil, centro de derechos de la mujer, oficina de asesoramiento a los ciudadanos, estudio de grabación y mucho, mucho más. Cuando llegaron, una banda local tocaba música afrobeat en vivo, mientras los residentes daban sus mejores pasos de baile caboverdianos y bebían cerveza barata. La animada y festiva cultura callejera de Cova de Moura fue la última de las muchas narrativas afroeuropeas ocultas que Johnny descubrió en su viaje. Después de Lisboa, Johnny se dirigió a su última parada, Gibraltar, el promontorio británico en la costa sur de España. En un día despejado, puedes ver las costas de África desde el punto Europa de Gibraltar. Sin embargo, cuando Johnny llegó, estaba demasiado nublado para ver más de unos pocos metros más adelante. Pero después de todos sus viajes, no sentía la necesidad de ver África desde lejos, al fin y al cabo, ya la había visto de cerca en muchos rincones de Europa. Las diversas comunidades africanas de toda Europa convencieron a Johnny de que Afropía no solo tenía un pasado, sino que también tenía un presente vibrante y un futuro esperanzador.